Me dijeron que entregara mis accesos como si fuera basura. Pero olvidaron algo. El sistema todavía llevaba mi firma, y yo sabía exactamente dónde dolía más quitarla. Prepárate. Cuando un clic borra un contrato entero, hasta el poder tiembla. La sala de reuniones olía a plástico reciclado y tensión mal disimulada. En la mesa, 8 botellas de agua sin etiqueta, 3 portátiles con cámaras tapadas y un solo contrato impreso. El mío. Me llamo Laura Beltrán, gerente de operaciones digitales para una cadena hotelera que prefiere llamarse Holding de Experiencias Premium. Firmé ese contrato hace 2 años, y desde entonces, cada error de Excel mal formulado, cada reporte trimestral manipulado a última hora, cada reunión sin cámara en Zoom pasaba por mis manos, hasta que un día dejaron de saludarme por correo, y lo supe. Todo comenzó con una reunión de Zoom programada a las 7:30 a.m. del lunes. Asunto: reestructuración estratégica, HR. Nadie pone HR en mayúsculas si no hay sangre. Me conecté desde el coche, con la taza de café aún temblando entre los dedos y una lista mental de pendientes más larga que un finiquito mal hecho. Laura, gracias por conectarte, dijo la voz almibarada de Andrea, la jefa de recursos humanos. Su cámara estaba encendida, lo cual era señal de advertencia. Vamos a ir directo al punto. Nunca hay vamos cuando solo hablan ellos. Estamos en un proceso de reorganización del equipo. Tu posición ha sido desafectada. Necesitamos que entregues tus accesos antes del mediodía, incluyendo firma en DocuSign, correo y credenciales. Había practicado esa frase en la impresora del piso 2. La había oído entre líneas en cada reunión donde ya no me pedían opinión. Pero oírla con esa sonrisa era otro animal. Puedes firmar ahora mismo el acuerdo de salida. Está en tu bandeja, añadió Andrea, como si fuera una receta de cocina. Lo abrí. Términos confusos, cláusulas recicladas, la clásica oferta disfrazada de generosidad. Se te reconoce tu contribución con una liquidación voluntaria, justo debajo de un párrafo donde firmaba que renunciaba a todo reclamo. Silencio. HR me miraba como quien espera que la impresora escupa la última hoja. Pero no firmé, solo sonreí. ¿Hay algo más?, pregunté. Andrea titubeó. No, solo agradecerte. Cerré Zoom. No lloré, no grité, no le escribí a nadie. Fui al baño, me lavé las manos y mientras secaba los dedos pensé, si ya no soy nadie, ¿qué pasa si nadie toca el sistema? 3 años atrás, cuando digitalizamos toda la operación financiera, se tomó una decisión que parecía inocente: centralizar las firmas digitales en DocuSign con trazabilidad de acceso y un solo superusuario para los contratos críticos. ¿Adivinas quién era? Yo. Yo activaba. Yo cerraba. Y sí, yo podía revocar. En el momento exacto en que HR celebraba mi salida, la firma digital seguía activa. El contrato del proveedor clave de servicios de contabilidad externa, ese mismo por el que pasaban los 1,3 millones trimestrales, llevaba mi rúbrica. Y si la revocaba, ya no estaría firmado. Miré mi reloj. 8:12 a.m. Faltaban 48 minutos para que el CFO iniciara la reunión con los auditores. Abrí DocuSign. Un clic. Confirmar. Silencio. Volví a mi bandeja de entrada. 0 correos nuevos. Pero entonces sonó mi móvil. Era el abogado corporativo. Y ahí empezó todo. Al final de este capítulo, ¿y si tu contrato también dependiera de una firma que ya no existe? ¿Qué pasaría si la persona que ya no es nadie aún tuviera la llave? Cuando el abogado corporativo te llama antes de las 9 de la mañana, algo grave pasó. O algo aún peor está por pasar. Laura, buenos días. Habla Ignacio Vargas. Necesito que me confirmes algo rápido. ¿Sigues teniendo acceso a DocuSign? No preguntó cómo estaba.
Nos saludó con cortesía de bufete caro. Fue directo, como quien ya huele el incendio y solo quiere saber si el extintor todavía funciona. Me levanté del escritorio como si ese cambio de postura fuera a darme autoridad. Lo tenía hasta hace 5 minutos, Ignacio. Ya no. Revocaron mis accesos, pero antes de eso hice una última gestión. Silencio. El tipo entendió. Nadie que haya pasado por compliance necesita que se lo deletreen. ¿Qué revocaste? La firma del contrato con Caster & Molina, el de los reportes contables. Aún no estaba archivado legalmente en el sistema del proveedor porque faltaba una doble validación. Pero ya no hay contrato firmado. Ya no existe. Técnicamente, jamás existió. Ignacio exhaló. Al fondo, escuché el ruido sordo de papeles siendo arrojados a una mesa de cristal. ¿Alguien más lo sabe? Solo tú, dije, y cerré el portátil. Porque si algo aprendí en ese lugar, es que el correo no siempre llega a quien debe. Y a veces, lo mejor que puedes hacer es no escribirlo nunca. A las 9:04, la impresora de piso empezó a escupir hojas con errores de Excel. «¡El consolidado no cuadra!», gritó Álvaro, el analista más joven, el que aún creía en la buena fe de los jefes. En la oficina de al lado, la asistente del CFO caminaba de un lado a otro con su móvil como quien busca señal en un sótano. Nadie sabía por qué, pero los reportes desaparecieron. Literalmente. Caster & Molina, el proveedor externo de contabilidad, no podía acceder al portal. DocuSign les notificó que el contrato con firma digital había sido cancelado. El documento estaba en disputa de trazabilidad. Traducido al lenguaje humano, un infierno legal. A las 9:12, HR convocó una reunión urgente con el CFO. Andrea no sonreía ahora. Ni siquiera miraba al frente. Tenía el móvil en la mano y sudaba. Sudaba como si hubiera firmado ella misma los papeles que ya no existían. Me escribieron por WhatsApp. No HR, claro. Ellos preferían hacer todo formalmente. Fue Marta, del equipo de finanzas. Marta, ¿qué hiciste? El CFO suspendió la reunión con los gringos. Dice que hay un problema de legitimidad contractual. Yo. Nada. Solo dejé de ser nadie. Zoom volvió a activarse a las 9:47 am. Un enlace privado, sin asunto. Era Ignacio otra vez. Esta vez acompañado del director legal y, sorpresa, el mismo CFO que me había ignorado durante meses. Laura, necesito que nos ayudes a aclarar un asunto, dijo el abogado, más calmo que antes. Parece que se ha producido un conflicto con uno de los contratos prioritarios de esta semana. Solo tú puedes confirmar la cronología exacta. ¿Y mi puesto?, pregunté. Silencio. Digo, ¿cómo ayuda a una persona que ya no forma parte del equipo? El CFO tragó saliva. Podríamos revisar tu caso, pero necesitamos tu colaboración inmediata. Entonces pongamos todo por correo, dije, copiando al comité legal, y con HR en copia, por favor. Andrea entró al Zoom en ese momento. Se le veía roja. Los ojos le brillaban como si hubiera corrido por el pasillo. Laura, creo que ha habido un malentendido. No, Andrea. Hubo una firma. Una que ya no está. Y sin ella, tampoco hay contrato. No firmé nada. No confirmé acceso alguno. Solo apagué la cámara. Habían querido borrarme con un clic, pero olvidaron que yo también sabía firmar. Y borrar. Al final de este capítulo, ¿y si también te subestimaron? ¿Qué pasaría si la persona más invisible del equipo fuera, en realidad, la más peligrosa en silencio? Todos fuimos Laura alguna vez. Pero no todos supimos dónde estaba la verdadera firma. Comenta si tú también viste contratos que nadie leyó. Y quédate. Lo más fuerte aún no ha pasado. Una vez que HR pierde el control de la narrativa, ya no hay vuelta atrás. Empiezan a revisar correos,
a leer en voz alta cláusulas, a preguntar a legal, con voz temblorosa, si esto puede considerarse una revocación válida. Pero la respuesta ya estaba escrita, desde hacía meses, en la letra pequeña del contrato, madre que ellos mismos habían aprobado sin leer. Hace 7 meses, en una noche absurda de cierre trimestral, Ignacio me llamó desesperado. Caster and Molina no entregaban los balances a tiempo. El auditor externo había detectado 2 firmas con fecha duplicada y el pánico recorrió la empresa como una filtración de agua sucia. Yo tenía la solución. Una simple cláusula en los contratos de servicios digitales. Si la firma digital se revocaba antes del sellado final, el documento quedaba anulado sin consecuencias para ninguna de las partes. ¿Seguro?, preguntó Ignacio aquella noche. Segurísima, respondí, mientras activaba la función de control total desde mi cuenta. La cláusula fue aprobada por legal, porque claro, nadie creía que un documento ya firmado pudiera desaparecer. Menos aún que lo hiciera la mujer que traía café al equipo de sistemas cada viernes. A las 10:06 a.m. recibí un correo sin asunto, de Ignacio Vargas para Laura Beltrán CC, Dirección Legal, HR, CEO. Asunto, solicitud de colaboración extraordinaria. El cuerpo del correo era breve y desesperado. Solicitamos formalmente tu apoyo para reconstruir la trazabilidad documental del contrato con Caster and Molina, así como la revisión de cláusulas asociadas a la validez de firma digital. Consideramos que tu conocimiento puede ser clave para resolver la contingencia legal actual. Contingencia, un eufemismo brillante para no decir crisis multimillonaria causada por una mujer despedida mal y demasiado pronto. No respondí al instante. Caminé hasta el café de la esquina. Pedí un flat white sin azúcar. Observé cómo el barista imprimía un ticket que nadie leería, como mi contrato. Volví a casa, abrí el portátil y antes de responder el correo, busqué en mi carpeta de respaldo una cosa, el log de accesos a DocuSign. Ahí estaba, la línea exacta donde yo, Laura Beltrán, con perfil de superusuario, había cancelado la firma, con fecha, hora, IP y validación de identidad. No había forma de negar la revocación, ni de salvar el contrato. Respondí con un archivo adjunto. Título: Trazabilidad, revocación, firma Caster Molina. PDF. Mensaje corto. Adjunto registro completo. Toda acción fue ejecutada dentro del marco del protocolo aprobado. A disposición para cualquier aclaración por canal formal. Envié. Menos de 3 minutos después, Ignacio me llamó. No contesté. Tampoco de Andrea, porque en ese momento entendí algo que no se aprende en las capacitaciones de HR. La firma más poderosa no es la que aprueba, es la que desaparece. El sonido más honesto de toda oficina es el de la impresora. No negocia, no improvisa, no sonríe. Solo imprime lo que tú le diste. Y punto. Esa mañana, mientras media empresa temblaba por un contrato fantasma, ella seguía imprimiendo con la indiferencia de quien ha visto demasiadas actas de despido. 11:12 a.m., edificio corporativo, piso 6. En la sala de reuniones, el CFO repasaba hojas como si fueran dinamita. Los reportes que deberían haber sustentado el cierre financiero del trimestre estaban incompletos. Había saltos en los registros, nombres duplicados y, el detalle más letal, columnas en blanco. Caster and Molina había dejado de procesar. ¿Y si reactivamos la firma?, propuso alguien desde finanzas. El abogado levantó la vista. No pueden. Legalmente, solo el firmante original puede restituir una firma digital revocada. Y en este caso, la firmante ya no forma parte de la compañía. Andrea se removió en su silla. La camisa de seda beige
Ya le marcaba la transpiración en la espalda. Pero ella fue desvinculada hace unas horas. ¿Todavía podemos hacer una enmienda retroactiva? No, Andrea, murmuró Ignacio. No, si ella no consiente. Y no, si la revocación fue voluntaria, trazada y dentro del sistema. Lo que tenemos no es un contrato, es un borrador muerto. En el piso de abajo, Marta imprimía correos archivados. Revisaba cualquier pista que pudiera justificar las métricas del trimestre. Uno de los papeles se atascó. Lo sacó con rabia. Al reverso, impresa por error, una hoja de recursos humanos con firmas electrónicas de baja. Ahí estaba mi nombre, pero no como renuncia, sino como resolución por reorganización. Pequeño detalle. Gigantesca implicación. La diferencia legal entre renuncia voluntaria y desvinculación por reorganización es que, en el segundo caso, la empresa sigue teniendo responsabilidad sobre los accesos y procesos críticos durante un tiempo prudente. Y yo lo sabía tan bien que por eso no firmé nada. Solo dejé de estar, sin dejar de ser. A las 11:44, HR envió un correo masivo de Recursos Humanos para Dirección Ejecutiva, Finanzas, Legal Asunto, actualización, situación, contrato externo. A raíz de la revocación de firma digital en uno de los contratos prioritarios, estamos evaluando escenarios de solución y responsabilidad compartida. Solicitamos no realizar acciones unilaterales hasta nuevo aviso del Comité Legal. Traducción. Metimos la pata. Nadie se mueva. Puede haber consecuencias. Yo estaba en casa, viendo una serie mediocre con el volumen bajo. El móvil vibró de nuevo. Mensaje de Andrea, HR. Laura, necesitamos conversar. Estamos abiertos a revisar lo ocurrido. Podemos ofrecerte una salida alternativa. Beneficios adicionales. No respondí. Porque no se negocia con quien no te miró a los ojos cuando te dijo entrega los accesos. Y porque, por primera vez, el silencio era mi firma más poderosa. 12 Toto SUTPM. Zoom. Sala privada. 5 cámaras encendidas. 0 micrófonos abiertos. El nombre de la reunión era tan genérico como revelador. Revisión interna, documento KNM. Pero el aire dentro de ese cuadrado digital era todo menos neutro. Estaban todos. Ignacio, Andrea, el CFO, una abogada joven que no conocía y, para mi sorpresa, la directora de auditoría interna, Silvia Perdomo. Ella no solía aparecer a menos que oliera sangre contable. Fui la última en entrar. Nombre de usuario, L. Beltrán, externa. Porque así lo habían puesto ellos en la invitación. Externa. Laura, gracias por conectarte, dijo Silvia, con una voz que sabía cortar papel sin levantar el tono. Vamos a intentar entender exactamente lo que ocurrió, desde tu perspectiva. Miré al resto. Andrea parecía un clip arrugado. El CFO apretaba los labios como si le dolieran las muelas. Ignacio no me miraba, solo revisaba papeles fuera de cámara. Lo que ocurrió es simple, respondí. Revocaron mi contrato sin cerrar mis permisos, y yo, que aún figuraba como firmante activa, decidí cancelar la firma en un documento que aún no estaba legalmente cerrado. ¿Por venganza?, soltó Andrea, incapaz de contenerse. No. Por responsabilidad. Ustedes me echaron por correo. Yo simplemente me aseguré de que no quedaran cabos sueltos. Silvia pidió que compartiera pantalla. Mostré el historial de DocuSign, las marcas de tiempo, la doble autenticación, el log de acceso desde mi IP personal, la revocación confirmada, el contrato legalmente inválido. ¿Qué querían que hiciera?, pregunté. Dejar una firma activa en un contrato de más de $1 millón cuando ya no formaba parte de la empresa. Eso sí sería irresponsabilidad. Silencio. Solo se oía el zumbido suave
de los ventiladores de los portátiles y, de fondo, el sonido de una impresora. Alguien, en alguna oficina, estaba imprimiendo esto mismo para archivarlo. Porque así son las tragedias corporativas. Se registran, se sellan y se guardan en una carpeta gris. La abogada joven habló por primera vez. Desde el punto de vista legal, no hay margen para disputa. La revocación fue válida y al no haber respaldo posterior firmado, el contrato no tiene sustento. La operación debe ser considerada nula. El CFO apretó los puños. No habló. Silvia tomó nota y levantó la mirada. Laura, ¿hay alguna posibilidad de que reconsideres tu posición? ¿Que colabores para restablecer una nueva firma? Podría haber pedido muchas cosas. Una indemnización, una carta pública de disculpas, hasta el puesto de Andrea. Pero dije lo que realmente importaba. Solo quiero que quede claro que no fui la que se fue. Fui la que sacaron mal. Y eso no se borra con una firma. Cerré la sesión y por primera vez en años me sentí realmente empleada de mí misma. Dicen que todo lo digital se borra con un clic, pero nadie te advierte que, a veces, ese clic no borra. Reescribe. Y en esa mañana tibia de jueves, la historia entera de la empresa comenzaba a escribirse de nuevo, sin Excel, sin contrato y sin control. A las 12:39 p.m., Marta intentó abrir la plantilla de consolidado financiero trimestral. Error. Archivo no disponible. Verifica permisos de acceso. Lo intentó de nuevo desde otro perfil. Nada. ¿Qué está pasando?, preguntó con un tono que ya no era de duda, sino de alarma. Alguien en IT había desconectado los enlaces a las carpetas compartidas del proveedor contable, y sin el contrato en vigor, no podían restablecer nada. En ese instante, más de 22 archivos de Excel dejaron de estar disponibles para finanzas, incluyendo las proyecciones que debían presentarse al CEO al día siguiente. Mientras tanto, en HR, Andrea revisaba por 10ª vez el protocolo interno de desvinculación. Buscaba desesperadamente una frase que pudiera salvarla. Y ahí estaba, en negrita, en la página 6 del manual actualizado 6 meses atrás. En casos de salida por reestructuración, será responsabilidad del área de RRHH garantizar la revocación de accesos críticos y la supervisión de procesos digitales con firma asociada antes de las 24 horas posteriores a la notificación formal. La notificación formal, claro, había sido el correo. Ese mismo que ella mandó con una plantilla y un emoticono. La supervisión no existió. Y ahora, toda la cadena de errores estaba documentada, por ellos mismos. A las 13:03 p.m., Ignacio mandó un correo silencioso, pero demoledor. D. Ignacio Vargas. Para. Comité Legal Interno. CC. Dirección General. Asunto. Revisión de responsabilidades operativas. En vista de la invalidación del contrato con KNM, propongo iniciar revisión de los procesos de desvinculación para identificar posibles omisiones. Solicito evaluación del rol de recursos humanos en la gestión de accesos críticos. Traducción. Andrea, prepárate. En casa, mi móvil vibró. Un nuevo correo, esta vez sin disfraz. De Silvia Perdomo. Para Laura Beltrán. Asunto. Propuesta formal de colaboración. Laura, entendemos el valor de tu conocimiento en este momento. Si estás dispuesta, podríamos explorar una propuesta de reintegración temporal como consultora externa, con condiciones preferenciales. Tu criterio sería clave para estabilizar los procesos. No me sorprendió. No me emocionó. Me confirmó algo que ya intuía. No hay nada más temido en una empresa que una persona que se fue y aún puede entrar cuando quiere. Volví a abrir mi laptop, pero no respondí el correo. En lugar de eso, abrí un Excel nuevo.
y escribí en la celda A1 cosas que aprendí el día que me volvieron invisible. El resto lo escribiría a mi manera. En toda oficina hay 2 tipos de correos, los que se mandan para quedar bien y los que se reenvían cuando todo explota. Los míos, curiosamente, eran ambos. 14:11 p.m. Mi bandeja de entrada empezó a llenarse de reenvíos, correos que alguna vez mandé pidiendo validaciones, reportes, respaldo de decisiones, mensajes ignorados por semanas. Ahora tenían asunto modificado. Urgente, trazabilidad, Laura B. Un correo que envié en marzo con el asunto discrepancias en archivo KNM, favor validar, reapareció reenviado entre directores con cada nuevo FWD, marcando la desesperación. Incluso vi uno que Marta había abierto 3 veces, pero nunca respondió. Ahora era prueba documental de que yo había advertido y nadie hizo nada. HR intentó silenciar la narrativa. Publicaron un comunicado interno a las 14:45 p.m., disfrazado de actualización operativa. Recordamos a todo el equipo la importancia de validar documentos oficiales a través de canales autorizados. Cualquier gestión ajena será considerada no vinculante. Pero era demasiado tarde. El documento que más dolía no estaba en la nube. Estaba impreso, firmado, y en el cajón de Silvia Perdomo. Sí, ella misma imprimió mi correo de marzo, lo marcó con resaltador y lo agregó al expediente de auditoría. Porque en el fondo sabía que esto no era solo un fallo de sistema, era un fallo humano, de soberbia. A las 15:07, Andrea entró a mi chat de Teams, que misteriosamente seguía activo. ¿Podemos hablar? Tardé en responder. No por desdén, sino porque en ese momento estaba viendo una foto mía de hace 2 años, sentada en la sala de impresión, revisando contratos hasta la medianoche, con un café frío y los ojos rojos. Respondí. ¿A hablar como compañeras o como parte del expediente? Visto. Sin respuesta. El CFO, por su parte, optó por el silencio institucional. Mandó a su asistente un correo que decía: revisar si podemos citar a Laura sin comprometer jurídicamente la situación. Ese correo, por cierto, también se filtró, porque cuando el miedo entra por legal, los correos salen por recursos humanos. A las 16:20 p.m., Silvia me llamó. Esta vez no por Zoom, teléfono directo. Laura, sé que esto no compensa nada, pero quiero que sepas que dejé constancia de todo. Tu gestión, tus advertencias, tu rol. Está escrito. Y lo leyeron arriba. Le creí, porque no tenía por qué mentirme. Y porque, al otro lado de la línea, se escuchaba el sonido de su impresora, imprimiendo mi nombre. En la oficina, seguían reenviando correos. En HR, ajustaban protocolos. Y en Legal, redactaban excusas. Yo, en cambio, solo abrí un nuevo documento de texto. Título: Manual de supervivencia para quien firmó todo y aún así fue invisible. Cada empresa tiene un archivo que no quiere encontrar. Uno que no está en las carpetas compartidas, ni en la nube, ni bajo el nombre correcto. Uno que guarda una verdad incómoda, envuelta en formalismos legales y silencios prolongados. Ese archivo lo tenía yo. No era un contrato, ni una advertencia. Era un backup, una simple copia descargada en un disco externo que yo misma gestioné durante meses. Un reflejo perfecto del sistema financiero del último año fiscal. Y lo guardé por rutina, porque sabía que un día alguien borraría lo esencial por error o por interés. 17:02 p.m. Recibí otro correo de Ignacio. Asunto: solicitud formal de respaldo operativo. Urgente. En el cuerpo, palabras que olían a derrota. Laura, estamos frente a una situación crítica. Algunos archivos no han sido recuperables por falta de respaldo interno. Cualquier información que pudieras compartir sería clave para reconstruir las cuentas.
podemos firmar un acuerdo de confidencialidad y asegurar términos preferentes. Es decir, ahora sí querían escucharme. Ahora sí les importaba lo que yo sabía. Podía ignorarlo. Podía cobrarles. Podía exigir lo que fuera. Pero decidí otra cosa. Una menos ruidosa. Más quirúrgica. Respondí en 3 líneas. Confirmo existencia de respaldo. Disponible solo bajo canal legal, con acta firmada por auditoría y revisión de términos. Quedo atenta a su coordinación. Adjunté un archivo. Instructivo, recuperación, accesos.pdf. Nada más. Mientras tanto, en el piso 7 del edificio corporativo, alguien intentó eliminar un archivo del servidor central. Una carpeta llamada Contratos KM Consolidado Anual. Beta. Pero el sistema devolvió un mensaje. Operación no permitida. Archivo bloqueado por firma anterior. La firma era mía. Y aunque ya no trabajaba ahí, seguía siendo administradora histórica de ese documento. Otro pequeño detalle que nadie en recursos humanos pensó revisar antes de enviarme a casa. Andrea, desesperada, escribió al grupo de crisis. Andrea HR. ¿Quién le dio acceso a Laura como firmante permanente? Ignacio. Recursos humanos, hace 2 años, por orden del CFO. Silvia. Todo está documentado. No tiene sentido discutirlo ahora. Yo leí todo desde mi móvil. Porque sí, aún estaba en ese grupo. Otro olvido técnico. Uno de tantos. A las 17:39, Silvia me escribió por privado. Laura, ¿puedo llamarte? Acepté. Su tono era distinto. No era defensiva, ni amable. Era el tono de quien, por fin, entendió que en cada historia hay alguien a quien nadie quiso oír, hasta que el sistema colapsa. El CEO quiere hablar contigo directamente. Que hable mi silencio, Silvia, porque si antes no era nadie, ahora soy la única que no se puede borrar. Colgué y apagué el móvil. Abrí el disco externo. Miré los archivos, no por nostalgia, sino para recordar lo que valgo, lo que otros ignoraron, lo que, esta vez, nadie podrá eliminar. No todo lo que se escribe debe ser enviado. Algunos mensajes valen más sin botón de enviar. Esa tarde abrí un nuevo correo. Destinatario. CEO. Asunto. Carta no solicitada. Pero no la envié, porque no lo necesitaba. Querido director general, ¿recuerda el día en que me vio en el pasillo y no saludó? El día en que, sin leer mi nombre, aprobó que me desvincularan por optimización organizativa. Yo sí lo recuerdo. Recuerdo también que cuando me necesitó, yo ya no estaba. Y sin embargo, aún podía arreglar lo que su equipo desordenó. Pero no se preocupe, no escribo esto por rencor, lo escribo para que entienda algo que su organigrama nunca enseñará. La lealtad maltratada se convierte en conocimiento encriptado, y cuando se va, se lleva todo. Mientras la escribía, recibí una notificación automática. El sistema de backup interno acababa de reactivarse. Ignacio había logrado acceso temporal con una cuenta de emergencia. Un movimiento inteligente, pero tardío. La mayoría de los archivos que necesitaban ya no existían en su versión íntegra. El proveedor K&M había revocado su colaboración y la auditoría externa pidió explicaciones, firmadas, con fecha y nombre. A las 18:27, Silvia me mandó un mensaje corto. Gracias por tenerlo todo tan documentado. Si decides avanzar legalmente, tendrás más respaldo del que imaginas. No respondí, porque esa frase era suficiente. Más fuerte que cualquier disculpa oficial. Más clara que cualquier correo de HR. Volví a mi carpeta. Ahí estaban. Las actas de reuniones que nadie leyó, los comentarios en Excel que ignoraron, los correos con advertencias que archivaron sin abrir, los logs de firma, los gracias por tu entrega de pasillo, vacíos como las tazas que nunca lavaron, y entendí que no necesitaba justicia. Ya la tenía. En cada documento, en cada omisión que ahora era prueba. Cerré el borrador de la carta.
Sin guardar, me serví un vaso de agua y respiré. Quizá algún día la envíe, quizá no, pero mientras tanto, que sepan que todavía la tengo, firmada por mí. Aunque nunca la firmé, a veces creemos que la venganza es gritar, pero a veces el silencio con una firma menos hace más ruido que 1000 correos enviados en copia oculta. Y eso lo supieron el día que me borraron, y yo decidí no firmar. Una semana después recibí un sobre, papel grueso, logo de la empresa en relieve, carta firmada por el CEO, palabras medidas con pinzas. Reconocemos la importancia de tu aporte y lamentamos los errores en el proceso de desvinculación. Nos gustaría explorar posibilidades de colaboración futura. La firmaba él, con bolígrafo, irónico. Tuvieron que perder 1,3 millones en contratos fallidos, sufrir una crisis legal y desatar un caos en 3 departamentos, para, por fin, escribir mi nombre a mano. Pero ya era tarde, no por revancha, sino porque yo había cambiado de sistema operativo. Ya no estaba conectada a ese servidor. Ese mismo día me llamó un excompañero. Julián, siempre amable, siempre justo. Laura, se habla de ti en todos los pasillos. Te llaman la administradora fantasma. Nadie entendió cómo lo hiciste. Sonreí. Les di algo que el sistema no podía manejar. Un clic que nadie programó. Volví a abrir DocuSign. Mi perfil seguía activo en varios sistemas externos, esta vez como consultora independiente. Creé una nueva firma. No una rúbrica, un mensaje. Nunca subestimes a quien sabe dónde está guardado el documento original. La apliqué por primera vez en un nuevo contrato, con otra empresa. Uno donde yo puse las cláusulas, donde mi acceso no dependía de recursos humanos y donde la impresora la controlaba yo. A veces me preguntan si lo volvería a hacer, si volvería a revocar esa firma, sin avisar, sin explicaciones, sin drama. Y la respuesta es sí, porque hay días en que callar es traicionarse, y otros en los que hablar no basta. A veces hay que hacer clic, y punto. Cierro esta historia sin archivo adjunto, sin PDF, sin acta, sin copia, solo una frase final. La próxima vez que vayas a despedir a alguien por correo, asegúrate de saber que puede borrar esa persona antes de que te lo borre todo.